El punto 3 es muy importante. Dice nunca hacer burla. De nada ni de nadie. Evitar las bromas hirientes o de doble sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta un sarcasmo nunca cicatriza. Esto ocurre en todo momento, ocurre desde la familia y lo traes en las venas. Muchas veces tú eres el chistoso de la clase y le puedes caer bien a algunos y mal a otros. Se trata de burlarse y se trata de algo que puede llegar a peores consecuencias. Pero ¿cómo controlar, cómo saber cuándo se están burlando o cómo no burlarte? Todo radica en que pues, quieres ser o quieres manifestar más poder o quieres manifestar más sabiduría o quieres manifestar tu yo alfa. ¿Me explico? El que domina, así se le llama. Entonces eso lo que tienes que hacer es controlar. ¿Por qué? Porque hay unos dominadores que van por el sentido de la burla y otros que sí pueden ayudar a que el grupo esté más tranquilo. ¿Tú cuál de esos eres? Entonces, de ahí nace la burla, pues, para un sentido de dominante, pero lo que tú tienes que, o el consejo que te doy para que esto tú puedas controlar, no burlar, es tener empatía. Recuerda que todo el mundo, todos están atravesando por un problema en este momento, quien sea. Entonces tú debes de ser lo suficientemente capaz para saber que tú tienes un problema y la otra persona también lo tiene. Si no te has puesto a pensar en eso, es el momento, puedes tener empatía con esa persona. Porque si no vas a desencadenar bullying, mobbing. ¿Alguien sabe lo que es el mobbing? Bueno, ese es el acoso laboral. Que posiblemente sean temas de unas siguientes conferencias, por ahí nos han estado poniendo estos temas, no seguramente los vamos a tocar. No burlarse. Bien, siguiente punto es el número 4, ser cortés. Y como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. No protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren gratos los momentos de la propia compañía. Eso siempre va a abrir muchas puertas. O sea, si tú eres cortés, si tú eres amable, es mejor a que si eres burlón o si eres alguien antisocial. Aprende a ser cortés. Una vez leí un libro, siendo muy pequeño, nunca pensé que fuera en una conferencia a citarlo nuevamente. Lo escribió por ahí de los años 30 y un señor que se llama Dale Carnegie. Por aquí varios lo conocen e incluso hemos ido a algunos de sus cursos. Hay 3 formas para ser cortés, para agradar a los demás, y me voy a permitir decírselas. La primera es interesarse auténticamente en los demás. Cuando tú te interesas auténticamente en los demás, tienes un plus, tienes algo a favor. Observa los intereses de los demás y vas a poder darte cuenta que ellos te van a apreciar a la vez. Les cuento algo rápido. Yo cuando estuve en TV Azteca haciendo algunas prácticas, estuve con un señor que seguramente todos conocen, que se llama Jorge Garralda. Nos decían los garraldistas porque había varios que nos parecíamos como que y hablábamos como él y todo. Pero cuando estábamos allá afuera atendiendo en TV Azteca y llegaba alguien con un problema de violación y te decía, ayer me violaron y necesito venir a reclamar porque ya fui al ministerio y no pasa nada. Llegaban contigo afuera de TV Azteca, allá atendíamos a quien corresponda y veíamos todo el caso, teníamos empatía e incluso tratábamos de ayudar pues, con una palabra de aliento o algo que te pudiera tranquilizar en ese momento. El caso pasaba y bueno, porque era un medio, pues llegaba a una instancia gubernamental, la cual pues, iban a poder resolver el caso. Sin embargo, llegaba la gente nuevamente contigo y te agradecía por varias cosas que se habían solucionado. Tú eras el intermediario, pero ¿qué fue lo que hiciste? Te interesaste realmente por los demás. Otro punto que dice Dale Carnegie es una de las mejores maneras de caerle bien a la gente, de ser cortés, es sonriendo. Sonreír es una muy buena arma. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer de manera gratuita, genuina, que realmente salga de tu ser, que no nada más pongas los dientes y estés sonriendo. Eso no es sonreír. Tienes que aprender a sonreír y sonreír a la gente con quien estás. Ahora en la escuela
cortometraje que se llama Validación, Validation en inglés. Véanlo y vean cómo el poder de la sonrisa puede llegar a transformar muchísimo. Por último, para toda persona, el sonido de su nombre es lo más importante. No el pollo, o el estaca, o el chacoleón, o el pelonchas, el popochas. Si le dices por su nombre, el whiskas, la otra ahí, luego les digo por qué le dicen el whiskas. Si eso escuchan en lugar de su nombre, pues lo único que vas a recordar va a ser el apodo en primera, y segunda, no vas a tener reconocimiento. La tercera regla para poder caer bien a las personas, ser cortés, según el Carnegie, es háblale por su nombre. Tenía yo, y esto ya es para finalizar, tenía yo un profesor en la maestría, el profesor Romero Saín, un contador buenísimo, el cual una de sus funciones, una de sus capacidades y habilidades era aprenderse el nombre de todos sus alumnos y todas las personas con las que había convivido recientemente. Se los aprendía y no nada más lo utilizaba en ese momento. Años después, yo creo que un par de años después, cuando yo vi al profesor Romero salir afuera de la escuela bancaria comercial, ahí hice algunos estudios de posgrado, me reconoce y me dice: Roberto, ¿cómo estás? ¿Sigues jugando voleibol? Me quedé de aceite, yo se lo habré platicado, yo no me acordaba que me había platicado esta situación. Eso hizo que yo recordara a ese profesor y que yo lo considerara, aparte de que era muy bueno, como una excelente persona. Entonces, si quieren realmente mover, incluir, ser corteses, apréndanse su nombre, sonrían e interesen en los demás. Vamos a pasar ahora al punto 4 con el liderazgo. Muy bien. El punto número 5 tiene que ver con la tolerancia. Ese tema anda muy de moda, ¿sí? Hay que ser tolerantes. Históricamente uno piensa que el que no es como uno, pues ya es un perdedor. Yo te quiero decir que hay muchas formas diferentes de ser a la nuestra y que la gente logra resultados y que la gente, no sé si lo explico. Uno siempre quiere que la gente piense como uno, razone como uno, actúe como uno. Se vale ser diferente y se puede ser exitoso siendo diferente. Entonces, como dice aquí, de las diversidades que pueden encontrarse en la raza, color, modales, educación o idiosincrasia de los demás. Un conocido mío, muy amigo mío, muy exitoso en los negocios, pero muy exitoso, un día me dice: pues yo con los homosexuales no tengo ningún problema. Eran los tiempos en los que pues, había mucho, ¿cómo se llama? Mucha homofobia, ¿verdad? Casi tener un homosexual trabajando en la empresa era casi pecado. Dice: a mí no me interesa, así me lo dijo, a mí no me interesa lo que suceda con la persona de la cintura para abajo. A mí me interesa lo que sucede de la cintura para arriba. Esa persona trabajó conmigo 10 o 12 años, fue el más eficiente que tuve de todos los colaboradores que estuve en la historia del negocio, el más serio, el más responsable. Era homosexual. ¿Qué tiene que ver? Entonces, eso es algo que está cambiando. Tú inclusive en una entrevista de trabajo no puedes preguntar la preferencia sexual de la persona. En Estados Unidos es un delito y te pueden meter al bote. Es que en la entrevista me preguntó esto y esto. Entonces, hay que ser tolerantes con la gente que puede profesar otra religión. La Iglesia Católica durante muchísimos años en México prácticamente acosaba o buleaba a todo el que al que se le ocurría no ser católico. Entonces, se vale ser como eres. Lo único es que tienes que cumplir con los reglamentos y la cultura de la empresa. Cuando llegues a una organización, les voy a decir la verdad, esta conferencia está basada en el grupo en los puntos de la cultura de un grupo de empresas en México. Es literal, esto es literal, esto no lo estamos inventando. Un grupo de empresas muy exitosas en México, esto es lo que ellos creen, piensan, esta es la cultura de ellos.
es muy importante que cuando tú llegues a un lugar, lo primero que tú tengas que pedir es: dame cuáles son los puntos de la cultura de esta organización, ¿sí? Para que tú sepas y conozcas qué puedes hacer y qué puedes no hacer. No, es que yo no estoy de acuerdo con ese. Ah, ¿no estás de acuerdo con eso? ¿Cómo te llamas tú? Jonathan, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Vete y pon una empresa tú y tú pon las reglas que tú quieras. No sé si me estoy explicando. Si tú vas a trabajar en este lugar o vas a trabajar en este negocio, ¿sí? Estas son las reglas. Si no te gustan las reglas y no puedes con ellas, entonces tú sales de buena onda y con tus propias reglas, que también se vale. Y también puede ser que con otras reglas el negocio sea exitoso, la empresa sea exitosa. Es como en IBI. En IBI hay unas reglas, ¿no? En IBI yo necesito que la gente escuche menos 12 conferencias. Así es, ¿verdad? Si quieres traer un certificado de IBI. Oye, que no estoy de acuerdo. Ah, bueno, con una escuela donde da que ver conferencia y que más bien, en vez de conferencia, en los ratos libres prendan luces, alcohol, tráete vieja, tráete alcohol, tráete el de madre y vamos para adelante. Esa es otra manera, y puede ser que sea muy exitosa la prepa de esa manera, no les explico. O sea, no tengo duda. Entonces, hay que ser tolerantes, por un lado, con las cosas que no tienen que ver con la cultura. Ese es el punto que yo quiero tocar. Debemos de ser tolerantes con las personas, siempre que se respeten los lineamientos de la cultura, ¿ok? De la cultura. Por ejemplo, en IBI creemos, por aquí anda la misión, ¿ok? Tenemos una misión. Creemos en el ganar, queremos que gane la escuela, queremos que gane los colaboradores y queremos que gane el alumno. Y nosotros creemos en eso. La vez pasada yo le dije: oye, es que vinieron unos, pagaron la conferencia y no vinieron. No me interesa ese dinero, no me interesa. No me interesa que alguien pague la conferencia, que acredite que el punto y no venga. Pues ¿eso qué? ¿Eso qué? Si aquí no estamos muertos de hambre, ni vamos para allá. O sea, ese no es el punto. Entonces hay que ser tolerante con las diversidades sexuales, de raza, de blanco por blanco, de negro por negro y de indio por indio. En Estados Unidos el principal problema que tienen los Estados Unidos es que los policías blancos están maltratando a los negros, ¿verdad? No se oye de tanto de mexicanos, que sí, pero al negro le tienen mala. De donde yo soy, el origen de los negros que fueron a construir el canal de Panamá y se llevaron un pocotón de esclavos. Y ya que terminaron el canal con los esclavos negros, pues ya no supieron qué hacer con ellos y se quedaron en Panamá. Entonces, y muchos de los negros en Estados Unidos vinieron de esclavos, sus abuelos eran de esclavos y sufrieron eso. En Estados Unidos tú no siquiera puedes usar la palabra negro porque te meten al bote. Entonces, vamos a ser tolerantes. También, aparte de religión, en raza, en preferencias sexuales, en nacionalidad. Yo como panameño, fíjate que yo como panameño en México, nunca, yo aquí sí lo agradezco, yo nunca tuve ningún problema de discriminación, porque nomás el caso que la vez pasada me dijo: entonces vete a tu país, porque eso te gusta el fútbol, me dijo el Tato, tiene razón, para qué le echaba yo al fútbol, pero nunca nadie me dijo: tú extranjero, que no sé qué. No, el mexicano es muy cálido, con los extranjeros, pero muy cálido, ¿ok? Eso es algo que tiene la cultura mexicana que no tiene en otros lugares. Son muy cálidos en cuanto a... O sea, es más, les cae bien la gente de otros lugares. Siempre que no vengan a hacer como el que agarraron y que haciendo borlote un chileno, que ya no sé, creo que lo soltaron, que estaba haciendo borlote ahí en el poli, un chileno.